Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo la división del reino de Israel en dos partes, producto de la apostasía del rey Salomón. Fue la palabra que Dios le dio, que a consecuencia del pecado de idolatría en el cual él se había metido, pues el resultado sería precisamente ese, que el reino se partiría en dos, 10 tribus que le fueron dadas a Jeroboam y 2 tribus que le fueron dadas al hijo de Salomón, a Roboam. Y veíamos también la aparición de un profeta que fue el que designa, o el que, mejor dicho, el que anuncia que Jeroboam va a ser el rey de esas 10 tribus. Y veíamos que en los libros de Reyes y también luego de Crónicas, el ministerio profético va a jugar un papel esencial. A primera vista parece que en Reyes, conforme al nombre de los libros, primero de Reyes, segundo de Reyes, son los reyes los personajes protagonistas, son los reyes los que, acaparan la atención, y efectivamente el escritor o los escritores de Reyes se centran en sus biografías, pero eso no quiere decir que los reyes son determinantes, sino que esos personajes que van a ir apareciendo, que son los profetas, son los que verdaderamente determinan el curso de los acontecimientos, y con los anuncios que hacen sobre el levantamiento de una dinastía o la terminación de una dinastía, o sobre cuál va a ser el resultado de una batalla, o sobre incluso quién va a gobernar en otra nación que no es Israel ni Judá. Todas esas palabras no son solamente meras palabras dichas al aire, sino que son palabras eficaces, palabras que se van a cumplir punto por punto. Entonces eso quería decir, decíamos, que en definitiva no son las estratagemas o los planes de los hombres, las tramas, lo que consigue sacar sus planes adelante, sino que en última instancia es el plan de Dios, por medio de la palabra de esos profetas, el que va a ir cumpliéndose de tal manera que mientras que los hombres actúan y piensan y planifican, etc., sin embargo es Dios en última instancia el que saca adelante aquello que se ha propuesto. Y vimos que si Roboam toma una decisión insensata, que fue seguir el consejo de la gente joven que había estado con él, lo cual va a condicionar no solamente su futuro personal, sino que va a condicionar el futuro de toda su nación, Jeroboam va a tomar otra decisión no menos insensata, que va a ser que en vez de depender de Dios para estar en el trono, lo que va a hacer es tomar él las riendas y va a decidir él cómo tiene que actuar, porque tiene miedo de que su gente, sobre la cual está reinando, vaya cada tres veces al año a Jerusalén, es decir, a la capital del reino rival, para adorar allí a Dios, conforme estaba estipulado. Y a causa de eso, entonces él imagina que si fabrica un culto propio, eso va a hacer que retenga mejor a su gente leal a él. Y con eso lo que va a hacer es inaugurar un pecado que se va a llamar el pecado o el camino de Jeroboam, de tal manera que a Jeroboam dijimos que es el hombre que sienta un precedente maligno. Y ahí es donde más o menos nos quedamos, y entonces vamos a comenzar en primer libro de Reyes, en el capítulo 15,
y versículo 1. Una vez que Roboam ha muerto, y vimos también la pérdida enorme que Roboam tuvo, no solamente de territorio, sino que también de riqueza, porque es durante su reinado, al 5.º año, cuando sube el rey de Egipto a Jerusalén, saquea el tesoro del templo y el tesoro real, se lo lleva, de tal manera que hay una pérdida muy grande, y también lo que se pierde es la paz, la larga paz que su padre Salomón había disfrutado durante 40 años, él no la va a disfrutar, sino que va a estar en guerra continua con Jeroboam. Y decíamos cuán caro sale el pecado, cuán cara sale la desobediencia a Dios. Una vez muerto, entonces le va a suceder su hijo Abiam. Es muy importante que nos mantengamos en esta página del manual, que es la página 73. Esta página, durante las semanas venideras, los meses venideros, va a ser nuestra compañera. No digo que no la aprendamos de memoria, pero tenemos que familiarizarnos con lo que hay en esta página y con los distintos reyes y personajes que ahí aparecen, porque esto nos va a ayudar mucho a comprender el trasfondo de toda la historia. Entonces, en primer libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 1, tenemos el comienzo del relato de Abiam, que fue el hijo de Roboam. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Así que si podríamos emplear una frase para definir a Abiam, sería el hijo que se pareció a su padre, o más popularmente, de tal palo, tal astilla. Efectivamente, si Roboam vemos que fomentó la idolatría, su hijo Abiam va a seguir en sus mismos pasos, como aquí dice, de tal manera que lo que va a hacer es imitar y copiar lo que su padre había estado haciendo. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 4, mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por amor a David. Esta frase, por amor a David, se va a repetir varias veces en estos libros de Reyes. Es decir, en lugar de exterminar al individuo y a su descendencia, quitarlos de en medio, Dios va a tener misericordia. Y va a tener misericordia no por estos individuos concretamente, sino por amor a David. Hay otro caso donde aparece esa frase, que lo tenemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 8 y versículo 19. Con todo eso, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo. Y luego, en 19, en este mismo segundo de Reyes, capítulo 19 y versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Así que una y otra vez vemos este hecho de que es por David y gracias a David entonces que la dinastía
se está sosteniendo y que Dios está teniendo misericordia de toda esa dinastía. Con otras dinastías del otro reino, del norte, del reino de Israel, no va a ocurrir así. Va a haber unos cuantos eslabones, en ocasiones un eslabón solamente, y esas dinastías desaparecen y no vuelve a haber ningún otro miembro que surja después. Pero, sin embargo, con la de David no va a ser así, sino que Dios va a mantenerla a pesar de algunos de sus descendientes que de ninguna manera dan la talla. Hay otra cosa que también aquí dice, en este caso del Abiam, que dice en el versículo 4 del capítulo 15, sosteniendo a Jerusalén, mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Le dio lámpara significa que le dio continuidad en el trono. Esto es efectivamente lo que ocurre. Bueno, si por amor a un siervo Dios no destruye a los que podía haber destruido, cuánto más por amor a su Hijo Jesucristo, Dios no va a sostener y a mantener a aquellos que ha recibido como hijos. Es por eso que si vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y versículo 6, dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es su Hijo Jesucristo. De hecho, en el momento del bautismo es la palabra que el Padre emplea: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Pues bien, en ese Hijo amado hemos sido hechos aceptos, hemos sido aceptados, hemos sido recibidos. La palabra que aquí se ha traducido como aceptos es literalmente agraciados. Hemos sido agraciados. Ser agraciado es lo contrario de ser desgraciado. Ser desgraciado es alguien que carece de gracia. Y carecer de la gracia de Dios es carecer de todo. Pero hemos sido agraciados, es decir, recibidos en gracia en el amado, en su Hijo Jesucristo. Así que si por amor a David Dios sostuvo y mantuvo, a pesar de todos estos descendientes suyos que estuvieron muy lejos de dar la talla, cuánto más entonces, por amor a su Hijo, Dios no va a sostenernos a nosotros que hemos sido recibidos gracias a Él. Después de Abiam, después de la muerte de Abiam, viene Asa, ahí lo tenemos en nuestro diagrama, y la vida de este hombre está mucho más desarrollada en pormenores en el segundo libro de Crónicas, y cuando lleguemos allí, si Dios quiere, nos vamos a detener un poco con él. Pero hoy también nos vamos a detener un poquito con Asa, porque merece la pena. Es un hombre cuya vida tiene dos partes totalmente diferentes. Una parte en la que él es firme y coherente con su fe, con la fe verdadera en Dios, y hay otra parte en la que él es totalmente incoherente y contradictorio con la primera parte de su vida. Estamos en el versículo 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom.
Aquí tropezamos con una dificultad en cuanto al nombre de la madre de Asa, porque si os fijáis en el versículo 2, el nombre de la madre de Abiam, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Es la misma mujer la que se está citando en los dos casos, pero la misma mujer no puede ser madre de uno y madre de otro, porque uno es padre y otro es hijo. Así que aquí tropezamos con una dificultad. ¿Cuál es la solución? La solución debe ser que en el caso de Asa, esta mujer Maaca no es su madre directamente, sino que debe de ser su abuela, la madre de su padre, la madre de Abiam. Hay casos en el Antiguo Testamento en los cuales los términos padre, madre e hijo se pueden referir al progenitor directo o al descendiente directo, pero también se pueden referir a un antecesor más remoto o a un descendiente más remoto. En ese caso se puede utilizar la palabra padre, no para referirse al que te ha engendrado, sino que se puede referir a alguien que está más atrás de tu padre, ya sea tu abuelo, tu bisabuelo o tu tatarabuelo. Es una manera de hablar, y especialmente en los orientales es una manera muy típica. Es como cuando dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es evidente que Jesús no es hijo directo de David y de Abraham. Es una manera de decir descendiente de David y de Abraham. Bueno, en este caso creo que la mejor solución para resolver este conflicto que hay aquí es de que esta mujer Maaca era la abuela del rey Asa. Asa hizo lo recto, estamos en el versículo 11, ante los ojos del Señor como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. Efectivamente, la idolatría que fomentó su padre, Abiam, y su abuelo, también Roboam, Asa va a quitarla. De tal manera que a Asa le podríamos definir como el hombre que rompió una tendencia maligna. El hombre que se atrevió a romper una tendencia maligna. Hace falta fuerza para eso, hace falta resolución, fortaleza. Es mejor, más fácil, dejarse llevar por la corriente, como mi padre hizo esto, como mi abuelo hizo esto, y como mi bisabuelo Salomón en la última etapa de su vida también lo hizo, pues yo simplemente me dejo llevar e imito los ejemplos que ellos dejaron. Pero este hombre Asa no va a hacer eso, sino que él va a quebrantar, va a romper esa tendencia maligna. Y aquí vemos algo que verdaderamente enaltece a Asa, algo que decimos, aquí estamos ante un buen rey. De hecho, su coherencia va a llevarla hasta las últimas consecuencias. Versículo 13, también privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Es decir, este hombre no va a pensar, bueno, es que mi madre o mi abuela está haciendo esto, pero claro, es que es de mi familia. Que lo haga un extraño, que lo haga alguien lejano, sí, lo rechazo, lo repudio y lo combato, pero es alguien de mi familia. No, Asa no piensa, no razona de esta manera. Lo que está mal, lo haga quien lo haga. Eso es lo que Asa está con su comportamiento aquí, está diciendo. Lo malo es malo, no importa quién lo haga. Es malo si lo hace un extraño y es malo si lo hace alguien
de mi familia. Esto es algo que ya vimos también en el caso de David. Lo que hizo con Betsabé y lo que hizo con el marido de Betsabé, la palabra es, lo que hizo David fue malo ante los ojos del Señor. ¿Era amado David por Dios? Por supuesto que era amado y muy amado, pero lo que hizo David no se podía excusar por el hecho de ser David. Era algo perverso lo que hizo, igual que se lo hubiera hecho otro. Y esto es lo que Asa está aquí haciendo. Lo que mi abuela ha hecho, esto es algo perverso, esto es algo que va contra la voluntad de Dios. Y por tanto la va a destituir del cargo honorífico que tenía y va a quemar también el ídolo que ella había hecho. Pero en Asa, como hemos dicho antes, hay una de cal y otra de arena. Una de cal y otra de arena es que alguien hace algo por un lado de un cierto carácter y luego hace algo por otro lado de un carácter totalmente diferente, que contradice lo que ha hecho antes. ¿Y qué es lo que va a hacer Asa que contradice? Pues lo que vemos en el versículo 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y sitió a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Ezión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y lo que Asa está haciendo aquí es apoyándose en el brazo humano, buscando la fuerza humana para, en este momento de amenaza y de peligro que le supone que Baasa, el rey de Israel, le pueda atacar, él no va a buscar a Dios. Él lo que va a buscar es el apoyo del rey de Siria. Y ese apoyo, evidentemente, tiene un precio y por eso le va a pagar un tributo para que le defienda entonces del peligro. Esta acción de Asa denota una falta de confianza en Dios y una confianza en el hombre. Y al hacer esto, lo que Asa está haciendo es negando lo que anteriormente había estado haciendo de defender la causa y el nombre de Dios por encima de todo. Se trata de una señal de debilidad, Es algo que no es el único de los reyes que se va a apoyar en el brazo humano, sino que va a haber otros casos que igualmente van a hacer algo parecido. Cuando se vean en peligro, van a acudir al rey de Siria o al rey de Asiria o a quien sea para buscar refugio y apoyo. Son las alianzas humanas. Unas alianzas humanas que el profeta Isaías se va a encargar de denunciar. Si vamos un momentito al libro de Isaías, en el capítulo 30, y versículo 1, Isaías 31 dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto». El profeta está denunciando precisamente eso de querer buscar la protección, la ayuda, en este caso, de otra nación. Y otra vez, en el capítulo 31 y versículo 1,
Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Y en el versículo 3, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Por lo tanto, el profeta está anunciando que toda esta alianza que ellos están buscando finalmente va a fracasar. Aquí tenemos el caso de este hombre, Asa, que comienza bien y termina de manera irregular. Su biografía la veremos con más detalle en el segundo libro de Crónicas, donde va a aparecer. Después de Asa, nos detenemos un momento, estamos en el capítulo 15 y versículo 25, y nos vamos al otro reino, al reino del norte, al reino de Israel, al hijo de Jeroboam. ¿Veis ahí en la columna esta? Entonces tenemos el reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Y aquí tenemos entonces como alguien, este hombre, Baasa, se levanta contra el rey Baasa, hijo de Nadab, hijo de Jeroboam, y lo va a matar. Vemos que hay muchas muertes violentas, ¿verdad?, en esa columna de los reyes de Israel. Y esas muertes violentas son precisamente fruto de conspiraciones, en las cuales alguien que anhela el trono, pues dice, mato al rey y me pongo yo a mí mismo. Como en este reino del norte, en el reino de Israel, no hay una dinastía legítima, como la dinastía de David, pues entonces cualquiera puede aspirar a ser rey, y aquel que tenga más fuerza y lo logre, ese va a ser el rey. Y es por esto por lo que hay tantas dinastías y tanta inestabilidad en ese reino. Lo cierto es que este hombre, Nadab, va a ser asesinado por este otro, Baasa, y con eso se cumple la palabra profética que Ahías dio a Jeroboam por causa de su desobediencia, de que su descendencia sería exterminada. O sea, la palabra de Dios entonces se cumple. Y aquí tenemos a este hombre Baasa. Es otra dinastía, no procede de Jeroboam. Y por lo tanto se podría pensar, aquí estamos ante una esperanza. Puede ser que como este hombre no es descendiente de Jeroboam, no siga los caminos de Jeroboam. A lo mejor él va a seguir otra línea espiritual y va a rechazar totalmente lo que Jeroboam estableció con aquellos becerros de oro y con aquellos lugares de culto falsos y ese sacerdocio falso. Quizá Baasa no solamente mate al hijo de Jeroboam, sino que también cambie totalmente el curso de los acontecimientos. Pero es una expectativa fallida, es una expectativa perdida, porque aunque Baasa mata al hijo de Jeroboam, sin embargo va a retener el camino de Jeroboam. Lo que Jeroboam instituyó lo va a mantener y va a continuar adelante. Es posible que él no estuviera de acuerdo con la línea que el reino estaba llevando en términos políticos o en términos económicos o administrativos o lo que fuera. Pero en cuanto a la religión, él va a mantener, va a conservar
todo aquello maligno que Jeroboam había hecho. Y de ahí es de donde viene la palabra entonces que el profeta Jehú, en el capítulo 16 y versículo 1, pronuncia sobre este hombre y sobre su descendencia también, en el sentido de que van a ser exterminados. Vemos aquí otra vez lo que dijimos al principio, de que es la palabra de los profetas la que determina el curso de los acontecimientos. Parece que son los hombres los que hacen a su antojo, los que hacen y deshacen. Yo mato a este y me pongo como rey, y luego mi hijo va a reinar, etc. Pero al final no son sus estratagemas lo que triunfan, sino que al final lo que sale adelante es lo que la palabra profética está diciendo sobre cada uno de ellos. Y así entonces es lo que va a ocurrir con este hombre Baasa, que mató al hijo de Jeroboam, que su propio hijo, Ela, cuando ascienda al trono, va a ser asesinado a su vez por Zimri. En el versículo, estamos en el capítulo 16, en el versículo 8, en el año 23 de Asa, rey de Judá, 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar y Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 29 de Asa, 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Así que aquí tenemos a otro que conspira, es conspiración tras conspiración lo que aquí sucede en este reino. Este rey va a durar 7 días. 7 días va a ser lo que dure su reinado, porque uno de sus generales, que se llama Omri, va a matarlo y a ponerse él como rey. Capítulo 16 y versículo 23. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 12 años en Tirsa. Sí, reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Perdonad, pero es que con las gafas estas me cuesta trabajo leer el texto. Si me pongo las otras, leo bien el texto, pero no veo bien los apuntes. Es un conflicto de la edad que viene a determinada época de la vida, pero es así. Bueno, este hombre Omri es importante. Es importante por 2 razones. En primer lugar, porque va a establecer a Samaria como capital de su reino. Versículo 24, Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Así que a partir de este momento, el reino de Israel, de las 10 tribus, va a tener como capital a esta ciudad que él le pone por nombre Samaria, y va a mantenerse como capital. Samaria va a perdurar en el tiempo, aunque esas 10 tribus sean llevadas al cautiverio. Luego, el rey asirio va a mandar gente que supla la falta de población donde habían estado las tribus que han sido llevadas al cautiverio, y va a traer gente de allí, de Asiria, y van a venir a vivir en Samaria. De tal manera que Samaria sigue su curso, es gente que ya no pertenece al pueblo de Israel, razón por la cual cuando lleguemos a los libros de Esdras y Nehemías y esa gente quiera colaborar con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, en la construcción del templo y en las murallas y demás, ellos no van a querer, porque no forman parte del pueblo de Israel. Samaria sigue apareciendo en el Nuevo Testamento porque es una de las provincias en las que está dividida Palestina en el tiempo del Nuevo Testamento.
lo que conocemos como Israel es llamado Palestina. Palestina es una palabra que es una derivación del nombre Filistea. Filistea. Filistea y Palestina es lo mismo. Entonces, Palestina está dividida en varias provincias, y una de ellas es Samaria y otra es Judea. Y la rivalidad que había entre judíos y samaritanos era muy profunda, precisamente por esto que hemos dicho, porque los samaritanos son descendientes de aquellos que el rey de Asiria trajo de Asiria para repoblar el territorio de Israel. Entonces vemos Samaria, que desde este momento que este hombre Omri la establece como capital de su reino, va a seguir existiendo a lo largo del tiempo hasta entrar en el Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy hay una comunidad de samaritanos que viven allí en Nablus. Entonces, y tienen su texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que ellos emplean está escrito en la escritura hebrea antigua. Es decir, la escritura en la cual estos libros fueron escritos. Porque cuando los judíos sean llevados al cautiverio en Babilonia, allí van a cambiar su sistema de escritura y van a dejar el sistema antiguo hebreo, que era también el fenicio, el cananeo, lo van a abandonar para coger otro sistema de escritura que viene del arameo, que es el que ahora mismo ellos están utilizando. Pero los samaritanos siguen utilizando ese viejo sistema de escritura. Bueno, pues Omri entonces funda Samaria como capital de su reino. Y también Omri es importante porque va a ser la cabeza de una dinastía perversa en grado sumo. Si todas las dinastías del reino de Israel son malas, la familia de Omri se lleva la palma. Es la peor de todas. Aquí he puesto esta pizarra para que nos situemos, porque tenemos algunos nombres que se repiten en una dinastía y en otra, y esto puede ser causa de lío y de jaleo. Entonces confío en que esto nos pueda ayudar a aclararnos. Omri va a ser sucedido cuando muera por su hijo Acab. Acab se va a casar con Jezabel. Jezabel era la hija del rey de Sidón, es decir, era una princesa cananea. Fruto de ese matrimonio de Acab con Jezabel tenemos el nacimiento de 2 hijos y una hija. Un hijo es Ococías, el otro hijo es Jorán, y la hija se llamaba Atalía. Ococías, después de la muerte de Acab, va a comenzar a reinar, pero se va a caer desde una ventana y a consecuencia de esa caída va a morir. De tal manera que es su hermano Joram el que se hace cargo del reino. Por otro lado, en la línea de los reyes de Judá tenemos a Asa, del cual ya hemos hablado, cuyo hijo va a ser Josafat. Si Asa fue un buen rey, salvo la segunda etapa de su vida, Josafat va a ser un hombre de Dios, solamente que es un hombre de Dios que tiene una debilidad, y la debilidad son las amistades peligrosas. Porque Josafat tiene a su hijo Joram y lo va a casar con Atalía, la hija de Acab. O sea, Josafat va a ser consuegro de Acab y Jezabel. Algo perverso, algo recto y justo,
que entran en relación familiar. Parece incomprensible cómo un hombre con el corazón para Dios que tenía Josafat pueda llegar a hacer parentesco con Acab, pero esa fue la realidad. Entonces el hijo de Josafat se llama Joram, igual que este, pero son dos personas diferentes. Uno es hijo de Acab, el otro es hijo de Josafat. Es posible que incluso en los mismos nombres de los diferentes hijos haya decir, bueno, pues como Acab le puso, yo también le pongo, no sé, a veces este gusto por los nombres de los hijos puede ser, tener muchas influencias, ¿no? Pero el caso es que Joram se va a casar con Atalía, la hija de Acab. Y fruto de ese matrimonio, entonces, nace Ococías, que este Ococías no es el mismo que este otro que se cayó de la ventana y murió. Este Ococías. Se va a producir el levantamiento. Bueno, a todo esto, el ministerio profético de Elías tiene lugar durante este periodo. Cuando Acab y Jezabel, Ococías, Joram, Atalía, Josafat, todo esto es el periodo que cubre el ministerio profético de Elías. Después de que Elías es arrebatado en un carro de fuego, entonces es Eliseo el que va a continuar ese ministerio profético que tiene que ver con este periodo de aquí abajo. Eliseo va a ungir a Jehú como rey de Israel, para que ejecute venganza por todas las maldades y todos los crímenes que esta familia ha cometido. De tal manera que Jehú, estas rayas que vemos aquí, Jehú va a matar a Joram, Jehú va a matar a Ococías y Jehú va a matar a Jezabel. Jehú establece toda esa venganza. De tal manera que de esta familia de Omri, todos los miembros mueren de forma violenta. Acab muere en una batalla donde se ha disfrazado, pero una flecha lanzada por un guerrero al aire lo va a herir mortalmente. Ococías ya hemos visto que muere después de caerse desde una ventana. A Joram lo mata Jehú, a Jezabel la mata también Jehú, la tiran desde una ventana y Jehú pasa con su caballo por encima de ella. Y Jehú va a matar a Ococías, rey de Judá, que estaba en alianza con Joram. Cuando Ococías, el hijo de Atalía, caiga muerto por Jehú, lo que Atalía va a hacer es matar a todos los hijos de Ococías. O sea, esta mujer es la abuela de los hijos de Ococías. Los va a matar a todos, menos a un niño que se llama Joás, que es salvado por la intervención de una hermana de Ococías, que lo esconde entonces y lo cría en el templo, bajo la dirección del sacerdote Joiada, hasta que este niño Joás alcanza una cierta edad, y entonces es cuando Joiada hace un plan con los capitanes de la guardia para proclamar como rey a Joás. Y es en ese momento cuando Atalía se da cuenta de lo que ha ocurrido y llega al templo y empieza a dar voces, traición, traición, y es cuando mandan matar a Atalía. Los capitanes de la guardia acaban con ella. Así que si nos hacemos un lío con todos estos nombres que ya digo, se repiten aquí, Joram y Ococías por este lado
y Jorán y Josías por este otro. Entonces, confío en que esto nos pueda aclarar por lo menos un poquito, pero tenemos que irnos familiarizando con esta etapa que es complicada y es difícil, pero es muy importante, muy importante. Entonces, comenzamos a hablar de Acab. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, después del reinado de su padre, Omri, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Los que reinaron antes de él hicieron lo malo, ¿verdad? Sí, porque fueron en el camino de Jeroboam, en el pecado de Jeroboam, lo mantuvieron. Pero este hombre va a exceder lo malo. Aquí vemos una cosa, una lección muy importante. El mal tiene grados. El mal tiene grados. Y aquí vemos el ejemplo de que si malos fueron los anteriores, aquí tenemos a alguien que es todavía peor que todos ellos. Y aquí a continuación se dan las razones. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. Entonces, la maldad pronunciada de Acab consiste en el culto oficial de Baal y de Asera. No es nuevo el culto a Baal y Asera. Ya lo vimos que apareció en el libro de Jueces, ¿os acordáis? De que una de las desviaciones que enseguida se producen en el pueblo de Israel es caer en la idolatría, y concretamente en la idolatría de Baal y Asera. Pero aquello era una tendencia popular, una tendencia del pueblo. Pero aquí ya no solamente se trata de una tendencia del pueblo, sino que se trata de una instauración oficial del culto a Baal y Asera. Ya no se trata simplemente de que la gente va en pos de Baal y Asera, bueno, y el pueblo, como no sabe dónde tiene su mano derecha y su mano izquierda, pues... Pero aquí se trata de que desde el poder, desde arriba, se está promocionando, se está fomentando ese culto. Y al hacerlo desde el poder quiere decir que cualquier otro culto, cualquier otra creencia, queda fuera de la ley, porque este culto es el que está establecido como legal, es el que Acab y Jezabel, su mujer, están promoviendo, están impulsando. Es decir, estamos aquí ante algo mucho más grave que lo que hizo Jeroboam, porque es verdad que lo que Jeroboam hizo fue una desviación, pero todavía había algo de retención del pasado, con aquella frase que dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, hay algo que tiene que ver con la memoria del pueblo de Dios, con el pasado. Sí, Dios nos liberó de Egipto, hubo un éxodo, hubo una redención, hubo todo aquello que pasó con Moisés y demás. Es decir, todavía se retiene eso bajo Jeroboam, el recuerdo de aquello que pasó. Pero aquí lo que se está haciendo es erradicando totalmente
todo lo que tenga que ver con el Dios de Israel y sustituyéndolo por el culto a Baal y Asera. El nombre Baal significa Señor o amo. El nombre Asera significa fortuna o suerte. De tal manera que con el culto a Baal lo que se está diciendo es este Dios, este ídolo, es el amo de todo lo que tiene que ver con la lluvia, con la climatología. De la climatología depende nuestro sustento, por lo tanto nuestra vida. De ahí entonces que Baal es el amo al cual hay que rendir culto, hay que agradar si queremos tener nuestro sustento. Y Asera es la fortuna, es la suerte. Si queremos tener la suerte de cara, si queremos tener la fortuna de nuestra parte, entonces tenemos que darle culto a Asera. Esto es lo que aquí se está haciendo. Es decir, se está erradicando totalmente a Dios de la escena. Nada tiene que ver con el clima, ni con el futuro, ni con lo que nos depara nuestra historia, ni nada de eso. Esta es la razón por la que el intento de Acab y Jezabel es un intento mucho peor que todo lo que se había hecho antes. Porque aquí lo que se está haciendo es innovando formas diferentes de idolatría. Y Acab se ha casado con Jezabel. Si hay un prototipo de mujer perversa en la Biblia, ese es Jezabel. Si hay un prototipo de mujer maligna que utiliza a su marido, que se apodera de la voluntad de su marido para mal, este es precisamente Jezabel. Lo cual no quiere decir que es que Acab es un pobrecito indefenso en manos de su malvada mujer. Él tiene responsabilidad, él es un hombre que va a fomentar todo eso, pero su mujer en ese sentido es más fuerte todavía que él y lo va a manejar a su antojo. De hecho, cuando Acab quiera conseguir la viña de Nabot, un vecino suyo que tenía una viña y Acab le dice, te la compro, y el otro le dice, no, porque esto es la heredad de mis padres. Ya vimos esto en su momento, ¿verdad? En el reparto de los lotes de territorios de las 12 tribus, allí a cada familia le correspondía un territorio, y eso pasaba de padres a hijos, y aunque se vieran necesitados de venderlo, en el año del jubileo, cada 50 años, aquel territorio perdido volvía otra vez a la posesión original. Y acá, como Nabot se niega a vendérselo, llega muy triste, muy acongojado a su casa. Y entonces cuando Jezabel le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y se lo cuenta, bueno, es que no me quiere vender esto. Y entonces ahí es donde está la decisión malvada de Jezabel de decir, déjalo de mi cuenta, que yo me encargo de esto. Y cogen a unos testigos falsos para que digan que Nabot ha blasfemado de Dios, y entonces lo van a apedrear, y finalmente Acab se hace con la viña que aquel hombre no le había vendido. Pero es Jezabel, la mente maligna, que urde todo el plan, y su marido está ahí como un muñeco en sus manos. Jezabel es prototipo de lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 12,
y versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Fíjate la diferencia, ¿no? La mujer virtuosa es corona, es bendición, es un honor de su marido. La mala como carcoma en sus huesos. La carcoma es el animalito que se encarga a la madera de ir destruyéndola poco a poco, de tal manera que aunque tú la veas la madera externamente intacta, como tenga carcoma, eso está afectado y va a terminar con todo ello. Bueno, la carcoma en los huesos o el mal en los huesos es muy grave, porque los huesos, nuestro esqueleto, es nuestra estructura, es lo que nos sostiene. De tal manera que si nuestra estructura está dañada, pues entonces nosotros mismos nos venimos abajo. La acción de una mujer mala sobre su marido es totalmente destructiva, igual que el proverbio este está haciendo aquí. Jezabel es una mujer que se va a convertir en perseguidora del pueblo de Dios que sigue manteniendo la fe en el Dios de Israel. De ahí que uno de los mayordomos de Acab va a tener que esconder a los profetas del Señor. Y por supuesto va a ser enemiga declarada del profeta Elías, hasta el punto de amenazar al profeta con la muerte. Una mujer maligna en el poder, qué daño tan terrible puede llegar a hacer. Esta mujer del Antiguo Testamento tiene su réplica en otra mujer del Nuevo Testamento, que fue Herodías, la amante de Herodes Antipas, enemiga declarada de Juan el Bautista. Cuando la hija de Herodías bailó delante de Herodes y el otro le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy, consulta a su madre y Herodías le dice la cabeza de Juan el Bautista. Es interesante el paralelismo, ¿no?, entre Jezabel y Herodías y entre Elías y Juan el Bautista, porque hay un paralelismo entre Elías y Juan el Bautista. Elías iba vestido con piel y cinto de cuero, y Juan el Bautista iba también vestido con piel de camello y cinto. Y de hecho Jesús llegó a compararlos a ambos, diciendo, él es el Elías que había de venir. Y de la misma manera que Jezabel quiso matar a Elías, Herodías va a matar a Juan el Bautista. Esta mujer malvada va a recibir una sentencia del profeta Elías contra ella. En el capítulo 21 de este primer libro de Reyes, en el versículo 23, de Jezabel también ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. En ese acontecimiento que la tiran desde una ventana cuando Jehú aparece, y luego Jehú pasa con su caballo por encima de su cadáver y después dice, id a sepultar a esa maldita, porque después de todo es hija de rey. Y cuando van a sepultarla, resulta que los perros han devorado el cadáver de Jezabel.
El nombre de esta mujer, Jezabel, ya no solamente por el parecido con Herodías, pero el nombre mismo aparece en el Nuevo Testamento como prototipo de seductora maligna. Lo tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí es de una manera simbólica, pero se está empleando el nombre de esta mujer, es decir, su influencia maligna y perversa está presente en esta iglesia de Tiatira. Alguien estaba ejerciendo la misma influencia perversa en esta iglesia. Bien, volvemos otra vez al reinado de Acab. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 16, y todavía hay un hecho más que muestra la perversidad que se alcanza bajo Acab y Jezabel. Si todavía era poco lo que estos hicieron, hay un detalle que todavía ilustra aún más esta maldad. 16:34. En su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Lo que ocurrió cuando Jericó, los muros cayeron, Israel entró, saqueó, destruyó toda la ciudad, y entonces Josué pronunció una palabra de maldición: maldito todo aquel que reconstruya Jericó, que lo paguen su hijo, mayor, menor, etc. Esa fue la palabra de maldición que Josué pronunció. Jericó, como dijimos en su momento, representaba lo que se opone a Dios, lo que se opone a los propósitos de Dios, y decirle al pueblo de Dios: tú no pasas, tú no entras aquí, nosotros somos más fuertes. Es todo un desafío Jericó, lo que representaba. Y la derrota de Jericó, por lo tanto, supone decir: es Dios más poderoso y los propósitos de Dios triunfan a pesar de la oposición del enemigo. Durante siglos, esa palabra de Josué había sido mantenida. Incluso durante todos estos tiempos de apostasía que vimos en Jueces, y también ahora con Jeroboam y toda esta gente que promueven la idolatría también, ese respeto a la palabra de Josué se mantiene, porque hay todavía una sombra, aunque sea de temor de Dios. Cuidado, cuidado, no tentemos a Dios reconstruyendo a Jericó, porque las consecuencias pueden ser fatales. Pero aquí alguien, durante el reinado de Acab, cuando la maldad está en su apogeo, alguien coge y se pone a reedificar a Jericó. Es como diciendo: me da igual lo que dijera Josué, no me importa, aquí estoy yo y voy a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer hasta ahora. Voy a levantar de nuevo Jericó. Esto nos da una medida de hasta qué punto aquí se ha perdido totalmente el temor de Dios del todo. Y aquí es donde también vemos de nuevo que el que desafía a Dios no sale indemne. Al final
paga las consecuencias, y eso es lo que va a ocurrir con este individuo. Y es en este ambiente, en este momento, cuando la oscuridad espiritual es más grande que nunca, cuando surge la figura de Elías. En este momento, Elías es el hombre de Dios en el momento más oscuro de todos. Dios lo va a levantar. Capítulo 17 y versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, el nombre significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Y aquí no estamos ante uno de esos casos en los que el nombre es una palabra hueca que no tiene nada que ver con el personaje, sino que aquí hay una consonancia entre el personaje y el nombre que lleva. Porque efectivamente el Señor es el Dios de Elías. Y es su nombre y es su causa lo que Elías va a defender y por la cual va a luchar. Elías es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento que llega hasta el Nuevo. De hecho, un poquito antes de comenzar el Nuevo Testamento, o sea, al final del Antiguo Testamento, en el profeta Malaquías, en el capítulo 4 y versículo 5, se le cita: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Así que hay un anuncio aquí, una profecía de que Elías va a haber un momento en el que va a regresar. Elías aparece en el Nuevo Testamento en persona, en el monte de la Transfiguración, en Mateo, en el capítulo 17 y versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías al lado de Jesús, Jesús en el centro, transfigurado, en gloria, y estos dos siervos suyos están ahí. Uno muerto, el otro arrebatado, pero los dos vivos. Quizá hay aquí una prefiguración de lo que va a ocurrir cuando Jesús vuelva en gloria, de que hay muertos que resucitan, que se levantan, y hay los que están vivos, que son transformados también en gloria. Es interesante que en la tradición judía misma la figura de Elías es importante. Para los judíos ha quedado este personaje como alguien a quien hay que esperar. Y de hecho, cuando ellos celebran la Pascua, la celebran todos los años, como está estipulado, entonces se sienta la familia alrededor de la mesa, el padre de familia es el que preside, la madre está ahí, los hijos también, pero hay una silla que está vacía. Dejan siempre una silla vacía. ¿Por qué? ¿Para quién? Para Elías. Porque pudiera ser que en esa noche que están comiendo la Pascua se presentara, apareciera el profeta Elías, porque es alguien al que están aguardando. Elías es el hombre que va
contracorriente. Si Asa fue el hombre que rompió una tendencia maligna, Elías es el hombre que se va a enfrentar cara a cara, frente a frente, con el poder maligno y con los representantes de ese poder. En ese sentido, Elías se parece a Moisés y a Aarón cuando fueron a Faraón para decirle que sacara a Israel de Egipto, y cuando van a estar una y otra vez contendiendo contra Faraón, porque Faraón es un poder maligno que se ha erigido contra el pueblo de Dios, contra el nombre de Dios. Es un desafío a Dios, y por lo tanto estos siervos de Dios vienen para enfrentarse contra él. Eso es lo que también va a hacer Elías. Y de hecho es también lo que Pedro, el apóstol Pedro, va a hacer en determinado momento cuando las autoridades judías ordenen, mejor dicho, a Pedro y a Juan que dejen de predicar y que dejen de anunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Y la respuesta de Pedro, enfrentándose a ellos, confrontándolos, va a ser decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, las autoridades merecen un respeto, merecen un honor, merecen un sometimiento, como vemos en la carta a los Romanos en el capítulo 13. Sí, lo merecen, son dignos de ello, siempre y cuando no ordenen, no manden algo que va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y como lo que está ocurriendo con el reinado de Acab es precisamente eso, es por lo que Elías va a enfrentarse directamente al rey. Con Elías se reanuda la etapa de acontecimientos milagrosos que ocurrió con Moisés y con Josué. Hubo muchos, ¿verdad? Bajo Moisés y bajo Josué, muchos acontecimientos milagrosos, pero luego hay como un detenimiento de todo eso. Pero bajo Elías y bajo Eliseo, esos hechos milagrosos y portentosos se van a estar sucediendo uno detrás de otro. Vamos a mirar en la página 80, porque tenemos aquí un mapa que nos puede ayudar a situarnos en los lugares del ministerio de Elías y también de Eliseo. Ya hemos visto, entonces Elías Tisbita quiere decir que era de la población de Tisbe. Aquí en este mapa de la página 80 tenemos el río Jordán ahí en el centro, ¿verdad? Y a la derecha del río Jordán vemos una corriente de agua que es el arroyo de Kerit, que es donde luego Dios va a mandar a Elías a que beba del agua del arroyo y donde los cuervos le van a llevar la carne. Bueno, ahí veis Kerit, ¿verdad? Debajo de ese arroyo veis la población de Tisbe. De ahí es de donde era Elías. De allí, una vez que el arroyo se seque, Elías va a ser enviado al norte. Vemos ahí 3 poblaciones al norte que son Sidón, Sarepta y Tiro. Sarepta es donde Elías es enviado. Hay una mujer con su hijo que están allí viviendo y es con ellos con los que se va a alojar durante un tiempo. Después de estar viviendo en Sarepta, Elías va a bajar al monte Carmelo. Ahí lo tenéis en la costa noroccidental de Israel,
enfrente del mar de Galilea, está el Monte Carmelo, que es donde va a tener lugar la famosa escena con los profetas de Baal y de Asera, donde el fuego del cielo va a descender sobre el holocausto que Elías ha preparado. Y ahí tenemos también cómo del Monte Carmelo Elías huye a Jezreel. Un poquito abajo a la derecha tenemos Sunem y debajo Jezreel, ¿lo veis? Ahí es donde, ante la amenaza de muerte de Jezabel, Elías, del Monte Carmelo, Elías se va a Jezreel, y es allí en Jezreel donde recibe la amenaza de muerte de Jezabel. Y entonces es cuando emprende la huida y se va hasta Beerseba, que está al sur, la población más al sur que tenemos en el mapa, para escapar de la ira de Jezabel. En Beerseba es donde está hundido totalmente y donde viene el ángel con una torta y una vasija de agua, come, bebe, y entonces va a bajar abajo a Sinaí. Esto ya está fuera del mapa, pero está en Horeb, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí es donde va a recibir una nueva encomienda de parte de Dios para que continúe su ministerio, nombrando su sucesor a Eliseo, que lo tenemos allí en Abel Mehola. Estábamos en Tisbe, la ciudad natal de Elías, justo al lado tenemos Abel Mehola. ¿Lo veis? Allí es de donde era Eliseo, y ahí es donde entonces va a encomendarle la continuidad del ministerio. Luego, después de ahí, bajan a Betel y a Gilgal, y cuando van y atraviesan el río, cruzan el río Jordán, es cuando Elías asciende al cielo en un carro de fuego, y el ministerio queda a cargo entonces totalmente de Eliseo. Pero aquí tenemos la geografía de los lugares y de los movimientos por donde Elías se movió. Bien, yo creo que es un punto bueno en el que lo vamos a dejar aquí, y la semana que viene, si Dios quiere, continuamos entonces con el ministerio del profeta Elías, y también con los reyes que hemos visto aquí en este cuadro. Lo vamos a dejar, no lo voy a borrar, porque seguramente vamos a tener que recurrir a él en alguna ocasión más. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. En Cristo Jesús recordaremos